Okay. Okay. So tonight, as we begin to learn more about the NCLEX and how to successfully pass your examination, we have no other than our own advisor here today, Nelson. And who better to tell you how to pass the NCLEX than someone who's passed it himself? So we are going to learn all the tricks from Nelson here tonight to learn how to pass the RN exam successfully, just as he has done. Okay, thank you so much for the invitation. I'm glad to be here. Nelson, no se te olvide traducir lo que dijo Amanda. Oh, do I have to do that? Yes. No bilingual, not yet. Ok. Entonces, ¿por dónde empiezo? Es un tema muy bueno y qué mejor oportunidad que tener a alguien que ya pasó el examen o que lo aprobó por sus propios medios, y ya muchas de las personas que están acá conocen que también estoy haciendo las veces de asesor para el proceso de homologación o certificación como enfermeros en los Estados Unidos. Entonces, I don't think I have to translate the first part I said. It just thank you so much for having me here tonight. I'm glad to be here. Thank you. Very good. Entonces, let's get started. Do you want me to share screen or do you want to do it for me, Amanda? What would you prefer? If you can help me Okay. with that, I'd appreciate that. Thank you. Okay, yep, I'll go ahead and give me 1 minute, please. Entonces, el tema de esta noche va a ser NCLEX. Yo creo que es uno de los temas, como decía Amanda, de los más intrigantes o de los que generan más dudas en este proceso de certificación. Y es obviamente uno de los, digamos que el paso final de todo este proceso. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Next, please. Okay. Mm-hmm. So we're going to talk about the NCLEX RN examination review. Hablaremos de una revisión acerca del examen NCLEX. I think we're going to discuss a little bit about how this test works. And as already was mentioned, we are going to talk about like a little bit of the main topics, like some strategies that you may need. And at the end, we are going to discuss about the main platforms that we are currently using. Entonces, haremos un abordaje del test, del examen, en términos de cómo funciona, algunas estrategias que deben tener en cuenta para la preparación y presentación del examen, y finalmente hablaremos acerca de las plataformas que estamos utilizando en la actualidad para nuestros candidatos. Next, please. So the first thing about NCLEX is this is a different type of test. It is known as CAT, C-A-T, which is Computer Adaptive Test. Lo primero que debemos conocer acerca del NCLEX es cómo funciona. Este es un tipo de examen diferente a los que de pronto hemos hecho en nuestra vida profesional, y es un test que es adaptativo. Ya les voy a explicar entonces a qué se refiere. When we say CAT, Computer Adaptive Test, it works in this way. The computer would estimate the ability of the person based on the previous answers that the person has answered in the test, and based on what your performance is, it will choose like how difficult will be the next questions. Entonces, el computador lo que hace básicamente es determinar la dificultad de las siguientes preguntas
tomando como referencia las respuestas previas que el candidato haya respondido hasta el momento del examen. So to choose how difficult will be the next question, the computer will select the next question based on what your performance was, but taking into account like you have the 50% chance to answer that question in a correct way. So in this way, the next item or the next question, it's not too easy, but it's not too hard. So that's how the test will adapt itself to the candidate or to the person that is taking the test. So in the next slide, I'm going to show you how this works, but the idea is that it will create like a graph, like checking your trend, how you do. And the idea is to know like your ability to think critically. Entonces, la idea de este examen es que el computador va a seleccionar, como les decía, las siguientes preguntas basados en las respuestas que nosotros vamos dando. De tal manera que la siguiente pregunta no va a ser ni muy fácil ni muy difícil. En la medida que nosotros respondemos correctamente, el computador se va ajustando automáticamente para que él va a ser como una gráfica de nuestro desarrollo en el examen, de tal manera que el computador de alguna manera trata de mirar qué tan buen pensamiento crítico y qué tan seguro es la forma como nosotros pensamos, pues porque obviamente nos vamos a enfrentar al cuidado de personas en nuestra profesión como enfermeros. So the last thing about CAT test is that every item will be challenging because based on what your performance is, the next item will be according to that level. So anytime that you will face questions, and they will be a little bit hard for you. So that's how a computer-active test works. Entonces, en la medida que vamos respondiendo, como les decía, cada nueva pregunta va a ser un poco más difícil, obviamente basado en lo que nosotros hemos respondido hasta ese momento. Y de esa manera es que el computador o el software de este examen determina si realmente somos o cumplimos con el requisito que ellos esperan. Next, please. So this is what I was trying to say in the previous slide. So if you see, I'm going to show you how this works. So if you see the red line, it is like the passing score. So the idea is that the computer will determine if you are above or below that passing score. So in the first red dot, that's how the test starts. That would be your first question. And if you answer the question correctly, you will see that there is a black square. So it means that you answered correctly. So the computer will select the next question, which is the next red dot, based on your performance. And if you see the level from the previous red dot to this red dot, it's higher because you're doing good. So when you answer that question correctly, you will see that there is a black square above that red dot. So it means that you're doing great. So, but let's say that the next question, the red dot that follows, you answer incorrectly. So if you see the black square
is under that red dot, it means that you are trending down. But the computer will select the next question based on your performance. So it will decrease also the level of the question, so you can answer the next one. You will have like a better chance to answer that correctly. Ahora les voy a decir en español eso mismo. Si ustedes miran ahí en la gráfica hay una línea roja. Esa línea roja es lo que determina lo que se conoce como passing score, o lo que busca determinar el computador es que estemos o por encima o por debajo de esa línea roja. Obviamente, estar por encima de la línea roja significa que pasamos el examen, estar por debajo significa que no aprobamos el examen. El primer punto rojo que ven en la diapositiva es la primera pregunta que el computador les hace. Si respondemos correctamente, miren que ya se sube el nivel y pasamos a donde está el cuadrado de color negro. Como respondimos correctamente, el computador, la siguiente pregunta es el siguiente punto rojo. Si ustedes se dan cuenta, digamos que el nivel de dificultad está más arriba que el primer punto rojo, porque vamos respondiendo correctamente. Si yo respondo de la forma adecuada, pues ahí va haciendo el siguiente cuadradito negro, y el computador, la siguiente pregunta, que es el siguiente punto rojo, va a estar obviamente de acuerdo con el nivel de la dificultad en la respuesta que yo di correctamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en ese caso que si ustedes ven, ahí hay un menos, quiere decir que la persona respondió de forma incorrecta? Entonces, el computador, la siguiente pregunta, la ajusta a ese nivel en el que está el candidato. Pero si la persona se sigue equivocando, por así decirlo, si ustedes se dan cuenta, los siguientes cuadraditos van hacia abajo, el computador sigue reajustando. Los puntos rojos es como lo que el computador está tratando de compensar o determinar el nivel, y los puntos negros son las respuestas que está dando la persona. Al final del examen, esto me va a generar una gráfica, y esa gráfica va a estar o por encima de la línea roja o por debajo de la línea roja, y basados en eso, el computador dice pasaste o perdiste el examen. So the rules are the following. So this is how the computer decides whether you passed or failed the NCLEX. So they use 3 basic rules. The first one is 95% confidence interval rule, which means that the computer will make sure that will be 95% sure that you are above that red line, which is the passing score. They normally use the first 65 questions of the test, of the actual NCLEX, to do a trend. And after that, the last 10 questions will be the ones that will determine whether you are above or below the passing score. So that's the rule number 1. Entonces, hay 3 reglas para determinar si pasamos o perdemos el examen. La primera de ellas es la que se conoce como el intervalo de confianza del 95%. Quiere decir que el computador está 95% seguros de que somos o que cumplimos con los requisitos, que somos buenos enfermeros, por así decirlo, aunque sabemos que realmente eso no se mide con un examen, pero el computador necesita estar 95% seguro. Entonces, generalmente con las primeras 65 preguntas del examen, el computador va haciendo esa gráfica, es decir, va uniendo esos puntitos negros que veíamos en la imagen, y va haciendo una gráfica. Y generalmente las últimas 10 preguntas son las que van a determinar si nosotros estamos por encima o por debajo. Estar por encima significa pasar el examen, estar por debajo significa no aprobarlo. The second one is the maximum length
exam rule. That is, now I think they changed that because now the maximum is, I think, 245 questions. And let's say that if you go to the very last question because you took the whole exam, and at the end, what the computer will do is that it will calculate based on the total amount of questions that you are, let's say, like we know that is 60%. We know that 60%. So it will calculate out of the 245 questions, how many you got correct or how many you got incorrect. If you are more than 60%, you will pass. If you're not, you will fail. La siguiente regla es, esta es la regla de la duración máxima del examen. Si el examen tiene 245 preguntas en total, el computador lo que hace es calcular cómo te fue en todas las preguntas. Y basado en ese número que debe ser más del 60%, el computador decide si pasas o pierdes. Si tuviste más del 60% correctas, pasas. Si tuviste menos del 60%, no pasas el examen. And the last one is the run out of time rule, which is when you, let's say you took the 5 hours, but you're not done with the questions. So this one is like the most difficult one, I would say, because it will calculate where the candidate is when the time runs out. So if the candidate is above the passing score, you will pass when you run out of time. But if you are below the passing score, you will fail. Y la tercera es en el escenario de que se acabe el tiempo. Esta es, digamos que la más, por así decirlo, más difícil, el escenario más complicado, porque ahí sí depende es dónde está el candidato cuando se le acabe el tiempo. Si el candidato está por encima del récord, del estándar o de la calificación que ellos le piden, o está por debajo. Entonces, si en el momento que se te acaba el tiempo, porque dan 5 horas, pero no terminaste todas las preguntas, él lo que va a tomar en cuenta es dónde estabas tú cuando el tiempo se acabó. Si estabas arriba o estabas abajo. Thank you so much. Next, please. So, NCLEX is based on client needs. That's what matters for them. So they have this like categories that is how we should study, and those are like the things that we should aim for. The most important part is management of care, that it has like the biggest component in this test. Of course, safety and control, safety and infection control, it's also important. But if you see, there are some psychosocial, physiological integrity, and all of those things are like in the base. If we talk about like pathophysiology, pharmacology, we need to know that, but sometimes it's more important to know what to do and how to do things, because in most of the clinical settings in the United States, you will find support, you will find someone else, you will have the information if you don't remember about a medication or anything. But there are some skills that you won't find in the books, like to know how to prioritize, to know what is urgent in a specific situation. That's why management of care is the most important topic, or the most important aspect in the NCLEX exam.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el NCLEX, la forma como está evaluado o como les interesa a ellos o como califican, es basado en las necesidades de los pacientes, de los clientes. Y por esa razón, el manejo del cuidado es, digamos que el aspecto más importante, porque como les decía, en todos los hospitales, siempre nosotros como enfermeros tenemos el soporte, el apoyo, tenemos la información, tenemos los recursos. En caso de que de pronto se nos olvide un medicamento para qué es o necesitemos alguna información, siempre la vamos a tener disponible. Pero saber qué hacer en una situación determinada, eso no está en los libros. Eso es lo que a ellos les interesa, que nosotros sepamos qué es urgente, cómo intervenir, cuáles son las acciones prioritarias que nosotros como enfermeros debemos desarrollar en una situación de urgencia, y eso es lo que le da tanta importancia a esta parte del manejo de cuidado. Obviamente la seguridad del paciente es algo importantísimo, pues porque ya conociendo nuestra profesión sabemos que una persona que entra a un hospital tiene muchos riesgos de complicarse. Entonces el tema de la seguridad es bastante importante. The idea of the test is to like evaluate your knowledge, understanding, the way we analyze, we apply, or we do plan of cares, and how we create and evaluate. That is basically critical thinking. That's the main goal. To know or to make sure that the nurses know what to do under specific circumstances. Ese es el principal objetivo de este examen. Determinar que tenemos pensamiento crítico para saber cómo actuar en una situación particular. Next, please. So there are different types of questions. We have the multiple choice questions. That is the basic one. I think we all know about that. You will have like a situation, then you will have some options to choose from. You will have to pick one of them. Fill in the blanks. This is when you have to calculate like a flow rate or medication calculation. You will have the situation also. They will tell you like, this is the presentation of a medication. Please calculate the dose based on patient's weight or something like that. Multiple response questions. These ones are the most difficult ones, I think, because you will have multiple choices to choose from, but you will have to also select all that apply. And there is no like a rule. People used to think that they will have to choose always 2 or 3 out of 5. But there are some times when all of them will be correct, or just 1 or 2. So there is no like a rule about this one. You will have to make sure that you choose all of them. Because if you miss one, it won't give you any score. The next one, it's order response questions. It is the same as drag and drop. You will have like a procedure or nursing intervention, like let's say transfusion or do a urinary catheterization, and you will have to order all the steps that you will have to follow to perform that task. Les voy a explicar estas primeras 4. La primera de ellas es obviamente selección múltiple. Estas son las más comunes que todos yo creo que estamos familiarizados. Tenemos un escenario. En ese escenario tenemos opciones de las cuales escogemos una respuesta. Llenar los espacios en blanco se utilizan sobre todo cuando estamos en la parte de cálculo de medicamentos, que nos piden, por ejemplo, calcular la velocidad de infusión
de un goteo cualquiera o de una dosis específica de un medicamento. A mi forma de ver, el tipo de preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta, que es la opción 3, es la más difícil, porque tú tienes el escenario y en ese escenario tienes 4 o 5 opciones. Y debemos escoger todas las respuestas que sean correctas. Si no escogemos las 3 o 4 que son correctas o 2, no obtenemos ningún punto porque ya se cuenta como que está incorrecta. Antes se pensaba que debías escoger 2 o que siempre eran 3, pero hay ocasiones en las que todas pueden ser correctas y si no las escoges todas, pues no te dan el puntaje que necesitas. La siguiente opción se llama, bueno, es como organizar. Generalmente te dan un procedimiento que debes hacer, una transfusión, un cateterismo urinario, canalizar al paciente o iniciar líquidos endovenosos. Y lo que debemos hacer es ordenar, como hacer los pasos en el orden que es para hacer ese procedimiento, esa tarea. The next one, figure questions. To be honest, I didn't see any of these ones when I took the NCLEX. But sometimes it's just they will show you a chart or a table or something, and they will ask you to, let's say, you will see an image of the chest of the patient, and they will ask you to, they will say like, where will be the place where you can auscultate mitral valve or something like that. But it's not something that, I mean, you will find them when you are prepping for the NCLEX, but I haven't seen them in the actual exam. Chart exhibit questions, it's when you have, you will see like sometimes they will give you a scenario where you have some medications to give to your patient, and then they will say, based on what you see in the chart, and they will show you, let's say, lab values. Based on what you see in the chart, which medication you will question, or you will hold, or you will ask for clarification. That's how it works. The last two, they are not, I mean, they are not really common, but it's basically, they will show you like, let's say, cardiac sounds, and they will ask you, what did you hear? Was it a murmur? Was it a rub or anything like that? That's how the last two work. Ya para terminar entonces, las opciones 5, 6, 7 y 8 no son las que salen con mucha frecuencia, pero puede llegar a verse el caso en el que te pidan, por ejemplo, ubicar un foco de auscultación cardíaca específico, por ejemplo, en inglés les decía, por ejemplo, dónde se ausculta en el tórax del paciente la válvula mitral. O en el caso de las preguntas como las de chart exhibit, que te muestran como la parte de la historia clínica del paciente, te muestran, por ejemplo, resultados del laboratorio y te dicen, basados en esos resultados del laboratorio, qué medicamento no le daría al paciente o qué medicamento usted confirmaría con el doctor, que son como cosas que pueden llegar a suceder en la vida real. La 7 y la 8 son más como enfocadas a preguntar cosas muy específicas. Por ejemplo, si usted nos ponen un sonido cardíaco y nos preguntan, ¿eso es un soplo? ¿Es un frote pericárdico? Bueno, como que ese sería, pero de pronto no lo dije en inglés, pero ahora lo quiero decir. Ese tipo de preguntas que son muy
muy enfocadas en la fisiología o en la patología son las que no son tan importantes en el examen, en el sentido de que las que valen más o las más complejas son las de selección múltiple con múltiple respuesta, porque implican hacer procesos mentales mucho más complejos. Next. So these are some strategies that we have to consider if we want to pass the NCLEX. The first one is avoid reading into the question. Sometimes, or it's really common that when we read the questions, we start thinking, what if this patient was blah, blah, blah? What if? Something that is really important, and I want you to start thinking about that is all the information that you need to answer correctly is there. If there is no information, don't think about it. Everything is there. Don't imagine situations. Just read and work with what you have. Esto es muy importante. Pasa muchísimo y es de las cosas que más confunde a las personas. La gente empieza a leer las preguntas del NCLEX y se empiezan a imaginar muchos escenarios, muchas situaciones. Tengan en cuenta, y quiero que ya esto lo tengan presente siempre, utilicen la información que está en el enunciado o en la pregunta o en el escenario o en el caso. No se pongan a pensar fuera de eso. Todo lo que ustedes necesitan para responder está ahí, en la pregunta. Look for strategic words like best, early or late, essential, first, highest priority, immediate, initial, assess, check, collect, and determine. All those words will teach you or will show you what they are asking for. So if the question talks about, let's say, what is the highest priority? Always think the highest priorities are A, B, C's, airway, breathing, circulation. If you see questions or answers that don't have those options, don't use them. They are not priorities. But we will see those strategies while we're prepping for the test, of course. Determine the subject of the questions. It is important to determine what they are asking for. Sometimes the question will ask you for further assessment. Sometimes they will ask you for an intervention, or they will say something like that. So if they are asking for assessment, we cannot answer with an intervention. We have to make sure that we understand what they are asking for, just to be on the safe side and respond what they want us to respond. And then find out if it's a positive or negative event query, which statement indicates understanding or need for further teaching. This happens a lot. If you don't understand what they are asking for, you won't answer the question in the way that you should. So it's important to have clear that if they want you to look for the positive result or they are asking you to look for the negative one. But the way to determine that is reading the question carefully. Para explicar los tres últimos puntos, buscar palabras estratégicas. Es importante determinar qué es lo que ellos nos están diciendo. Y hay palabras como lo mejor, cuál sería lo que debemos hacer primero o después, qué es lo esencial, qué es lo realmente importante, cuál es la prioridad más grande, si es necesario hacer valoración, recolectar información o determinar algo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si nos dicen una alta prioridad, la alta prioridad siempre va a ser las necesidades básicas, o sea, la vía aérea, la respiración, la circulación.
Entonces, eso es lo que se conoce como el ABC. Eso siempre está como la prioridad más fundamental en el NCLEX. Y obviamente esas estrategias, cuando ustedes ya están haciendo la preparación, les van a entrenar en cómo determinar cuál es lo más importante. Pero ese tipo de palabras claves nos dicen cómo debemos responder. Determinar el tema de la pregunta es porque a veces la pregunta dice, nos está pidiendo que hagamos una valoración adicional del paciente o nos está pidiendo una intervención. Entonces, si la pregunta nos dice cuál sería, no sé, la valoración del paciente, no podemos responder con una intervención, porque obviamente ya no estamos respondiendo lo que debemos responder, no estamos entendiendo la pregunta. Y otras de las preguntas que son difíciles son las de determinar un resultado positivo o negativo. A veces es confuso porque nos preguntan si el paciente dice lo siguiente, ¿qué de lo siguiente que dice el paciente indica que él necesita mayor educación? Entonces nos están pidiendo que identifiquemos algo que le falta al paciente en la educación. O, por ejemplo, nos pueden preguntar al contrario, ¿qué de lo siguiente que dice el paciente nos indica que él entendió la educación? Entonces, siempre es importante saber, tener claridad, y por eso les decía, tengan presente que todo lo que ustedes necesitan para responder en el examen está ahí, en la pregunta. Thank you. These are the platforms that we have used in the past. I know there are plenty of them, but this is what we know and that we have used, and we are sure that they have helped our candidates to pass the NCLEX. So the first one is UWorld. Just give me 1 second. So UWorld is a platform that has basically a Q bank, question banks, and the good thing about that is that it will give you always the rationale, why a question is correct or what is not correct, and they will teach you. So they will guide you through the critical thinking process. And we normally use that, when we use that platform, we normally use a book that will do like a review of the main topics, like the foundations of care, something about pathophysiology or anything like that. And yes, we use that, Saunders. So we normally do the review with the book that Amanda has. And then once you are kind of ready, then you will start doing some mock tests with the platform. And the platform also will tell you how your performance is. And they have these predictor tests that they say that if you score more than 72%, you will have more than 90% of chances to pass the NCLEX with the first attempt. UWorld es una plataforma que hemos utilizado hace mucho tiempo. De hecho, fue la plataforma con la que yo personalmente me preparé para el examen. Y utilicé el libro que Amanda nos estaba mostrando, que es el de la preparación para el NCLEX de Saunders. Hice la preparación primero del libro, revisé los temas, ahí está todo el contenido que necesitamos, y posteriormente ya hice los simulacros como tal en la plataforma. UWorld solo tiene banco de preguntas. Ellos tienen un test predictor que si uno lo aprueba con más del 72%, ya la relación es que con ese examen mayor al 72%, tienes más del 90% de probabilidades de pasar el examen a la primera vez. The next one is Kaplan NCLEX Review. They have a lot of courses, and so you will have to be careful when you're choosing because they have a big list. So you will have to make sure that it's NCLEX RN Review. But they have
classes, recorded classes, and you will also have the Q bank. They will teach you how to prioritize, how to they have like a strategy that is called decision tree, and basically they will help you, they will develop like the strategy, how to read every single question, how to highlight those words that I was saying in the previous slide, that the words that will lead you to the correct answer. And they have also, they don't have predictor tests, but they do have Q bank question bank. So it's kind of similar to the NCLEX, and that is one of the differences between UWorld and this Kaplan. Entonces, con Kaplan, la ventaja que tenemos es, ellos tienen clases grabadas de los temas. Entonces, aquí el candidato no tiene que usar un libro porque la clase está ahí. Obviamente, todo está en inglés y por eso recomendamos un buen nivel de inglés para aprovechar las clases. Y tienen banco de preguntas. Ellos no tienen el test predictor que tiene UWorld, pero tienen banco de preguntas en los que uno puede practicar y puede hacer como una especie de simulacros. Esa es como la gran diferencia entre Kaplan y UWorld. The other thing is prices. Kaplan is $500, and UWorld, they have different plans, but they will start around 200. So just keep that in mind too. Otra diferencia son los precios. Generalmente Kaplan está alrededor de los $500 y UWorld generalmente empieza en 200, pero tiene planes distintos. And Archer is one of the, I mean, we started using Archer, I would say 2 years ago. And it has been really helpful because I would say it's cheap. And it has everything in just one place. It has the recorded classes. It has question bank. And it has like the predictor tests. In this platform, they are called readiness assessment. And with them, they say that if you score more than 74% in the readiness assessment, you will have more than 90% chances to pass the NCLEX at once. La tercera plataforma es Archer. Digamos que es nueva en el sentido de que la empezamos a usar un par de años atrás, pero personalmente me gusta que Archer tiene todo en un solo lugar. Es decir, tienen las clases pregrabadas, tiene el banco de preguntas y también te deja hacer unos exámenes de preparación que se llaman Readiness Assessment, que ellos dicen que si tú sacas más del 74% en esos exámenes, bueno, en 3 exámenes consecutivos ya tienes más del 90% de probabilidades de pasar el examen cuando lo presentes en Estados Unidos o bueno, en cualquier lugar. Also price is good. We are using a plan that is 6 months, $169. And they also have this option that if you want to pay like for something kind of customized, you will have live sessions with tutors or with teachers that they will teach you anything about the exam, of course. Y lo otro que tienen es que si ustedes les interesa, ellos también tienen un plan casi que personalizado en el cual las personas pueden entrar a clases en vivo y pueden tener asesorías con tutores que les van a explicar cosas que de pronto ustedes tengan necesidad de aclarar dudas sobre el examen. Of course, all of them are 100% English. So just to let you know, that's why we always insist on your English level first, because that's how you will take advantage of all of these platforms. All of them are good.
I would say that it will depend on what you want. It will be like customer services. You will make your decision, but it's important. We always say it's important to prepare for the exam, because as long as you have the preparation, you will be able to pass, to achieve what you're looking for. Entonces, vuelvo, insisto, inglés. Por eso es importante el tema del inglés con estas plataformas. Next one. We're almost done. I just wanted to share with you this good signs that you have passed the NCLEX. First of all, is because you feel confident. I don't have to translate this. I'm gonna just read, and then you will see the Spanish translation in red, okay? So you will feel confident. Most people are good judges of how well they perform. You have that feeling in your gut, how you did. You answer questions during NCLEX prep that were very similar to questions on the NCLEX exam. It happens a lot. I was telling you at the beginning, the main topics are related to management of care, and you will see them every time. I will always say, you will always find diabetes, hypertension, heart failure. Those are pretty common topics in the NCLEX. Algo adicional que no está en rojo es que hay muchos temas que se repiten. Entonces, cuando ustedes presenten el examen, van a sentir que ya han respondido ese tipo de preguntas. Por eso es importante prepararse. Next one, you took an NCLEX prep class and did well in the class. So you have the good English level to understand, and you feel like you understand what the teacher said, what the tutor says. Entienden lo que se dice en la clase, lo que dice el tutor, y de esa manera obviamente se sienten seguros porque tomaron un curso de preparación. Next one. You score well on the NCLEX predictor test. That's why we recommend these platforms, because they have Q banks. They have the tools for you to prepare for the exam. Ahí están las herramientas que necesitan, los bancos de preguntas. Questions got progressively harder before the test shut off. This is important because if you remember the graph that I showed you at the beginning, if the computer sees that you are kind of confident you're doing good, it will display more difficult questions. So if you have questions that you think they are hard, it's because you are doing good in the test. Entonces, eso sí es importante. Si nosotros estamos respondiendo preguntas difíciles en el examen, es porque estamos haciendo las cosas bien. Acuérdense que la gráfica va hacia arriba. Entre más arriba vayamos, más arriba del promedio de la línea roja, el computador nos va a botar preguntas más difíciles. You answered the least number of questions possible, which is 75. It happened to me. The thing is, when you answer just 75, it means two things. You did excellent and you did not. Just there are no other options. It's because you were good or you were not, but you will feel that. Con las 75 preguntas pasa eso. O realmente lo hicimos muy bien o realmente nos fue muy mal. Pero uno generalmente sabe, porque uno siente como esa vibra, y eso fue lo que realmente me pasó a mí en el examen. Yo aprobé con 75 preguntas, pero yo salí tranquilo del examen. The test goes beyond 75 questions. This is good because if the computer keeps giving you questions, it means that you are close to the passing score. So the computer is trying to help you. The computer is giving you the chance to go above that red line. So it is good. So you will have to be prepared because you need mental stamina in case that it goes beyond 75, but it's a good sign.
es bueno que el computador les mande más de 75 preguntas, porque quiere decir que están muy cerca a la línea de pasar el examen. Y el computador está tratando de ayudarlos, mandándole más preguntas para que ustedes puedan subir el puntaje y finalmente aprobarlo. Next one. The test shuts off before the maximum amount of time is elapsed. This is related to, I mean, once the computer knows that you are above the passing score, it will just shut off, even though you're not run out of time. Entonces aquí que el computador se apague o se detenga antes de que se alcance el máximo de tiempo, generalmente está relacionado con que ya llegamos a ese puntaje que ellos están esperando. You ran out of time, but answer the minimum number of questions with each one becoming more challenging. I think I just said that before. You answer the maximum number of questions before the time limit expire. I think that one is clear. Next one. I just want to say something else. This is challenging. Sometimes it's scary, but it's something that we can do. The people that I am working with, all of us approve the NCLEX in just one try. But what we did is that we studied, we got the platform, we did our predictor test. It was something that we did. And I mean, we did it. And if we could do it, I think you can do it too. Ya para terminar, quiero decirles que de las personas con las que estoy trabajando actualmente, todos pasamos el NCLEX una sola vez. Pero lo que teníamos en común es que todos estudiamos, todos utilizamos la plataforma, todos hicimos banco de preguntas y pues en últimas, si nosotros pudimos, ustedes también pueden. Muchas gracias. Thank you. Thank you, Nelson. Thank you for all that great information. We are going to go ahead and open the floor up for questions. Couple different ways you can give questions. Go ahead and type them in the chat box, or go ahead and raise your hand and we will get to you. This is a perfect time for everyone to be practicing their English skills. So we want to hear you try to speak English, and it's a great time to do it. So you have 2 nurses here who passed NCLEX, and we'll be happy to help answer any questions you might have. Vamos a empezar a recibir todas las preguntas posibles. Por favor, algunos las han escrito en el chat, las vamos a ir leyendo. Aprovechen y hagan la pregunta en inglés si pueden. Es el momento de practicar su inglés. Aquí tenemos varios enfermeros que han pasado el examen, que les pueden contestar las preguntas. Vamos a ir leyéndolas y levanten la mano y vamos a permitir que vayan prendiendo la cámara y el micrófono y nos puedan comentar, hacer sus preguntas directamente. So, let's start with 2 questions, Amanda, that came on the chat, and then we'll go with the people. Okay. The first question, I don't know if you are reading them or they just came to me. No, they're unfortunately not coming to me. Okay, the first one from Stephanie, which I know she's about to take her NCLEX. Yes, very excited. It says, after the exam, do you know right away if you pass or did not pass? Did the computer give you the result? La pregunta de Stephanie, que está a punto de tomar el examen. Gracias, Stephanie. Es si una vez que uno termina el examen, si uno inmediatamente sabe si pasó o no pasó, si sabe su resultado. So I'll let Nelson give the trick here. And let me say, it's a tried and true trick because it worked for me over 8 years ago. So it's still going strong. But did it work for you, Amanda? It did. Okay. When I took it in 2013, yes. Yeah, I would say that there is a trick, and that
once you take the exam, you will have to wait at least 2 hours. That's why they say. And then you will have to try to pay and schedule a new exam. If the computer says something like that you cannot schedule because you already have one, it means that you pass. But if allows you to schedule a new one, is because you did not. Entonces, ese es un truco, aunque yo también ya hice un poco de mi consulta en internet, no es 100% seguro, pero dicen que si después de 2 horas de que tú presentes el examen, intentas pagar para agendar uno nuevo y el sistema te deja agendar uno nuevo o te deja seguir todos los pasos, cuando pongas los datos de la tarjeta de crédito y pagas, si el computador te deja hacerlos porque perdiste el examen, entonces si el computador te dice como que no puedes hacer eso porque ya tienes un examen, quiere decir que obviamente aprobaste el examen. Pero como les decía, esto no es 100% seguro y obviamente tienen que estar dispuestos a poner también los datos de su tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, y que de pronto les hagan un cargo. The other way is just wait for 48 hours and get your unofficial results. You will have to pay $8, I think it's the last one, $8, but 48 hours after the test, you will know what was that, if you pass or if you fail. La otra manera es esperar 48 horas y pagar los resultados no oficiales, que es $8 y te dicen si pasaste o no pasaste. Ok. La otra pregunta es, bueno, creo que ya la contestaste. ¿Estas plataformas son gratuitas? Are these platforms free? No, you will have to pay for that. I was trying to tell you that there are different prices, and of course they have different like plans, because you can pay for 60 days, 90 days, 180 days. It depends on what you want to pay for. Okay, no son gratuitas, hay que pagarlas. Igual es como, digamos que ese costo también ya está entre lo que nosotros les decimos al inicio, que son más o menos $3,000, $3,500. Ahí ya está contemplado que ustedes van a utilizar alguna de esas plataformas. Okay. Como linkear la pregunta, aunque ya como dijiste la respuesta, pero alguien pregunta si la preparación es en años o es en meses. Ellos quieren saber si cuánto es un tiempo para la preparación. I would say that if the person has like a good English level, and when I say good English level, I always refer to B1 to B2. The standard that we have seen with our candidates is 3 months. When people have lower English level, they will take, of course, longer. Entonces, las personas que tienen buen nivel de inglés, B1 o B2, generalmente en esta preparación se están demorando 3 meses. I didn't say that in English, but at least studying 2 to 3 hours daily. The idea is that you will have to give it some time to prepare for the NCLEX. Al menos 2 a 3 horas diarias. Hemos visto que las personas se toman alrededor de 3 meses para preparar el examen y estar listos. Ok. Vamos a algunas preguntas aquí en persona. Leslie, adelante. Hello, Nelson, Amanda, David. I have a question. Why people approve the exam NCLEX and not the TOEFL? That's a good question. That's a very good question. No, ¿te me entendió o no te me entendió? A mí Robert me dijo, vos animate. Vos animate. That's really good. Because it happened to me, Leslie. Traduzcamos la pregunta un minuto. Okay. La pregunta de Leslie, que es estupenda, es
¿Cómo es que las personas aprueban el examen del NCLEX, pero no aprueban el examen de inglés? ¿Ok? ¡Ay, se me entendió! Estoy re feliz. Súper bien, sí. Ok, adelante. It happened to me, Leslie. I approved my NCLEX in 2017, but I passed my English test. It was 2 years ago. So the good thing about NCLEX is that you don't need speaking for that. You will just need reading and good listening. That's what you really need for the NCLEX. And the thing is that we are used to that. So we normally read, we normally listen to music or podcasts or anything in English, but we don't really talk in English. So that's why it's a little bit harder, TOEFL or IELTS, than NCLEX. Para responder a tu pregunta, Leslie, para el NCLEX tú no necesitas un buen speaking, que eso es realmente lo más duro para poder aprobar el TOEFL y el IELTS. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo aprobé el NCLEX en el 2017, pero mi examen de inglés lo aprobé hasta hace 2 años. Entonces, la razón es que nosotros sabemos leer en inglés, escuchamos cosas en inglés y las entendemos, pero nos parece, lo que no hacemos es hablar, y es lo que más nos cuesta. And I just say, great job, Leslie, on your English. Thank you for practicing today and keep up the good work on that. You're doing great. Thank you very much. Okay. Amanda está felicitando a Leslie por el esfuerzo porque ella está preparándose también en inglés. Ampuero, adelante. Ampuero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Sí, Ampuero. bueno, yo tengo un inglés básico, Okay. así que bueno, estoy esperando hacer el curso y bueno, poder participar allí, digamos. Mi pregunta más que nada, ustedes mandan más o menos el modelo de examen para más o menos orientarnos de cómo es el examen que nos toman. Nelson, ¿quieres contestarla? Es que no entendí muy bien la pregunta. ¿Qué decías? La pregunta que hace Ampuero es que si nosotros les mandamos un modelo del examen para que ellos se preparen. Yo creo que no le quedó claro de que para eso es que funcionan las plataformas. What I am doing now, because I think the people that are working with me in the certification process, is that I'm sending like a mock test just to make sure that the candidate has a good English level to start prepping for NCLEX. But then everybody will have to pay for one of the platforms. And we always recommend the platform because it has the strategies, it has the QBank, and it has everything that the candidate needs to succeed. Entonces, Ampuero, nosotros o los que están trabajando conmigo ya saben que lo que yo hago es enviarles inicialmente un simulacro, pero eso es más que todo, es gratis, pero es más que todo para mirar si ya estás listo para empezar a prepararte para el NCLEX. Pero ya una vez tú me dices, estoy listo, siempre escogemos, obviamente nosotros los asesoramos también con eso, escogemos la plataforma con la cual la persona se va a preparar, pero siempre se utiliza plataforma, es por lo mismo, porque tiene las estrategias, porque tiene los simulacros y digamos que siempre le apostamos a que ustedes pasen el examen a la primera como nosotros. Entonces siempre lo hacemos es con la plataforma. Ok, gracias, Ampuero. Daniela, adelante. Hola, buenas noches. Hola, Daniela. ¿Me escuchan? Te escuchamos. ¿Aló? Hola. Sí, te escuchamos perfectamente, Daniela. Ok. Bueno, mi pregunta son 2 preguntas. Primero, que si Nelson nos puede dar unos tips que podamos, unos tips para poder ir a hacer el examen. Esa es una. Y la segunda, si terminamos el examen,
en un tiempo antes antes del tiempo, ¿va? Y si yo me puedo pasar, por ejemplo, hice la pregunta y no me sé la que sigue, entonces puedo pasar a la siguiente y en cuanto termine el examen regresarme a contestar las que dejé o no puedo hacer eso. No sé si me explico. Okay. So, the first question. Traduce la pregunta en inglés y contestas. The first question was like if I can give you some tips for the NCLEX. There are some strategies, as I told you, but aside from what you find or you will find in the platform, the first tip I always give people is go to the place where you're gonna take the test at least one day before, prior to the test. So you know how it works, what the transportation, what kind of transportation you will take. You will have the time to know like the building, how to get there, basically. That's the first one. La primera recomendación, aparte de las estrategias que están en el examen, la primera es ir a conocer el lugar donde van a presentar el examen, al menos el día anterior, que conozcan el edificio, que conozcan qué transporte los va a llevar. Eso no lo pueden dejar para última hora. Porque el problema es que si llegan tarde, ese tiempo ya cuenta en contra de ustedes. Y ustedes saben que aquí en Estados Unidos la puntualidad es muy importante. Y si dice 8 de la mañana, 8 de la mañana ya debes estar sentado tomando el examen. The second tip would be take with you something to eat and something to drink. Because you don't know if the test will take 1 hour and a half or the 5 hours. And you will need, you know, after thinking, you will start feeling starving. You will feel thirsty. And then you will need to have something. And if you, let's say that you take a break and you don't know where things are in the building, you will spend a lot of time trying to get food or a drink. La siguiente recomendación es lleven algo para tomar y algo para comer, un snack, porque ustedes no saben si el examen se va a demorar 1 hora o 5 horas. Y si ustedes intentan, si ustedes piden un break, obviamente el tiempo se lo descuentan del tiempo del examen. Y si ustedes salen a buscar comida o bebida en el edificio y no saben dónde están las cosas, pues obviamente eso les va a quitar mucho tiempo. Next tip, sleep well, at least the day before the exam. Don't go there if you feel tired, because you need to be focused on what you're doing. Duerman bien antes del examen. Necesitan estar descansados porque se van a enfrentar o se van a enfocar en una actividad durante bastante tiempo y es importante entonces haber descansado. Schedule the exam on the time that you are more awake, I would say, because you can take the exam either in the morning or in the afternoon. Entonces, agenden el examen en el horario en los que ustedes están más despiertos. Lo pueden agendar o en la mañana o en la tarde. Obviamente yo sé que hay personas que son más activas en las mañanas, otras en la tarde, pero eso también es importante tenerlo en consideración. Okay, the other question that I think those are like the main things that I can think of now. Always make sure also that you have all your documents with you and that you verify that your full name is in the ATT or the letter that you get to schedule the exam. That's also important. Y como el último que diría es asegurarse de que sus nombres completos estén en la citación del examen y que llevan obviamente los documentos que les piden para hacer el ingreso al lugar.
The next question that Daniela asked was if you can skip questions, and then when you're done with the exam, you can go back and answer what you missed or what you skipped. You cannot do that. You will have to answer all the questions in the order they are given. You cannot skip anything. Eso que tú preguntabas, Daniela, no se puede hacer. No te puedes saltar preguntas. No puedes regresarte después a responder preguntas que dejaste sin responder. Tienes que responderlas todas. And I think that was that, right? Yeah. Muy bien. Voy a leerte una pregunta y ya le voy a dar a esto a más personas que levantaron la mano. Una preguntan, ¿nos envían en grupos a presentar el examen? I would say, if the question is, can we be sent by groups? I mean, something it's possible because the ones that pay for the travel, it's everybody. But we can help you like coordinate, so you can meet with someone there if you feel like safer or better, or you feel like the support, we can help you organize that. Indeed, I help 2 nurses to coordinate their travel. They are in Mexico now taking their NCLEX, and I help them, like, you know, coordinate that. No es como que nosotros los enviemos en grupos a presentar el examen, pero si ustedes sienten que de pronto eso los ayuda, nosotros podemos ayudarles a coordinar, porque pues nosotros sabemos en qué momento quiénes van a ir a presentar el examen. De hecho, en este momento hay 2 personas en México que nos pidieron ese favor, como que les ayudáramos a coordinar, y ellas están presentando el examen ahorita en México. Muy bien. La otra, Bianca te pregunta, previo a iniciar la preparación del NCLEX, ¿hay algún documento o algún material que ellos pueden ir usando para repasar y avanzar? If there is something that you can start checking on prior, like the official NCLEX preparation, yes. We have the book that Amanda showed in the presentation. We have the electronic version of that book, and we are sharing that with the candidates when they also meet certain, at least B1 English level. But yeah, we're doing that. Estamos nosotros compartiéndole a las personas que ya llegan al nivel B1 un libro, el libro que Amanda mostró durante la presentación, lo tenemos en versión digital y se lo estamos compartiendo a las personas que tienen al menos nivel B1. Y pues obviamente las razones yo creo que las he dado, pero si alguien siente que quiere empezar a hacerlo, nosotros podemos compartir el libro con ustedes. La respuesta es si alguien quiere empezar a mirarlo desde ya, no tenemos ningún, si usted está en el programa, con mucho gusto se los mandamos antes. Lo que tienen que tener en cuenta es el libro, como todo el resto de la preparación del NCLEX, es en inglés. Recuerden que necesitan poder defenderse en inglés con el libro también. Ok, Reina, buenas noches, adelante, Reina María. Reina. Ok. Stephanie, adelante. Hi, Nelson. Hi, everybody. Well, if you fail, how long do you have to take again the test? Ok. Bueno, esta pregunta va más enfocada, si pierdo el examen, ¿cuánto tengo que esperar para presentarlo nuevamente? You will have to wait at least 45 days to be able to pay for the new NCLEX, for a new test. And then you will get another authorization to test, and we will have to do a new scheduling. Debes esperar al menos 45 días para poder pagar el nuevo examen.
y se debe hacer una nueva solicitud de una autorización para el examen y se debe hacer un nuevo agendamiento. Nelson, it probably also is worth saying too, when it comes to that, of course, the goal is everyone to pass on the first try. We are going to set you up in such a way where you will be comfortable and you have a high success rate of passing on the first time. What we also want to do when we're looking at scheduling your NCLEX is looking at your ATT and when that expires. Because if we let that ATT expire, we'll have to redo that process, which would add more days to that 45 days that Nelson said that, you have to wait. So once you get your ATT, the goal is to schedule the test as soon as possible. Once you have all your readiness tests passed, and then of course the goal is the first time, and we'll set you up in such a way where you will have a high likelihood of passing on that first attempt. That's great. I was going to say that. Thank you, Amanda. Oh, sorry. Traduce para que entiendan. Nosotros tenemos en cuenta muchas cosas. Es decir, la idea no es mandarlos a presentar el examen sin que nosotros estemos al menos seguros de que ustedes van a tener una gran probabilidad mayor, ojalá el 90%, de que lo aprueben. Entonces, de hecho, lo que está diciendo Amanda de estar pendiente de la fecha de vencimiento de la autorización, nosotros en la actualidad no estamos pidiendo esa autorización a menos que los candidatos nos demuestren que ya tienen o han pasado esos test predictores. Porque con esos test predictores estamos al menos más del 90% seguros de que ustedes van a venir o van a ir al lugar donde vayan a presentar el examen y lo van a pasar. Es algo que empezamos a hacer, obviamente, y por eso insistimos en el uso de las plataformas, porque queremos es que ustedes cuenten luego la historia como nosotros la estamos contando, de que lo pasaron y lo aprobaron a la primera vez. Ok, muchas gracias, Stephanie. A ver, le vuelvo a dar la oportunidad a Reina. Reina, adelante. Ok. Margalita, adelante. Hello. Hi, everybody. Hi. Basically, I have two questions. I have been seeing videos on YouTube about the NCLEX, and some people say that the system asks you if you want to have a break. So you have to, is that it's some tips that you have to take this break or no? And the other question is, I have a degree in nursing and I keep studying to be a registered nurse. So I would like to know if I pass the NCLEX and I am done with the process being a nurse like I am, and I have the other degree, if I have to take again the NCLEX. Okay, so let's break this down. Okay, translate first. Translate. Two questions. La primera de ellas era respecto al descanso que puedes tomar, ¿correcto? Si tenemos algún tip para el momento que vas a tomar tu descanso. Yeah. Okay, so to answer that first question, there is not like a tip about that. When I took the test, the only thing that I need to do is raise my hand, and the person that is checking you on the test, that person will go there and will make sure that you will leave notes and everything on your desk. And then that person will lock or block your computer. Oh, okay. And then you can go to use the restroom, you can go and drink or eat. But if you need more than one break, you can also ask for that. It's not so just it's not about the system. Yeah, it's not. Oh. Entonces,
ahora en español. Cuando yo presenté el examen, la única cosa que yo tenía que hacer era levantar mi mano. El coordinador que está en la sala se acerca donde yo estoy, se asegura de que yo no saque nada, que yo deje todo en mi escritorio y bloquea mi computador. Yo voy, puedo usar el baño, puedo tomar agua, puedo ir a comer algo y ya regreso y esa persona vuelve y me acompaña a mi escritorio, me desbloquea el computador y yo sigo tomando el examen. Ay. No hay como un tip, no hay un límite. Es decir, si te dieron ganas de ir al baño otra vez, tú vuelves y levantas tu mano y vuelves y haces el mismo proceso. Okay. It also depends on how long the test will be for you. Because for me, it was just 1 hour and 15 minutes. So I was there just for 1 hour and 15 minutes and that was it. Entonces eso también depende de cuánto te demores. Si te vas a demorar las 5 horas, pues obviamente vas a necesitar de pronto más breaks. Lo otro es que deben tener en cuenta, creo que lo dije hace poquito, el tiempo del break está contado en los 300 minutos, en las 5 horas. Entonces, por eso les decía que deben llevar comida y bebida para que no pierdan tiempo yendo a buscar qué comprar, qué tomar, sino que salgan, hagan lo que tienen que hacer y regresen. Perfecto. La otra pregunta fue... que yo soy enfermera y sigo estudiando para tener la licencia. Okay, so the NCLEX is just to become RN. To become RN, it doesn't matter if you are ADN or BSN, all of them will have to go through the NCLEX. And if you want to do like a master's or something like that, they have different tests, but that's a whole different story. Entonces, para que tú seas enfermera en Estados Unidos, porque eres enfermera como eres una ADN o eres un BSN, cualquiera de los dos es el mismo test. No tienes que hacer nada adicional. Ya los otros tests son para otro tipo de especialidades, de maestría, pero eso no tiene nada que ver con esto que estamos haciendo. Ok. Aprovechar un segundito porque hay una pregunta que alguien hizo aquí simultáneamente relacionada con sobre el examen, perdón un segundito, porque se puede contestar que si el examen es diferente en todos los estados. Is the exam different in all the states? ¿Es el examen diferente en todos los estados? It's the same exam, but you have to, you know that this is a computer adaptive test. So it won't be the same for everybody because they have this huge question bank. And then the computer will start with one random question, and based on your performance, it will show you different questions. Entonces, el examen es, digamos que es el mismo banco de preguntas para todos los estados, pero acuérdense que esto es un test que es adaptativo. Entonces, no a todo el mundo le van a salir las mismas preguntas. Él escoge una pregunta inicial de todas las que él tiene en su memoria y basado en cómo vamos respondiendo, él empieza a sacar las siguientes preguntas. Pero ellos tienen un banco gigante. Pero disculpa. Perdóname un segundito. Lo importante que les quede claro es el banco de preguntas, el sistema es exactamente el mismo para todos los estados. Correcto. El test es diferente para cada persona dependiendo cómo arranca, pero el banco, el NCLEX es exactamente el mismo si lo tomas en Illinois, lo tomas en California, lo tomas en Texas o lo tomas en México. Es la misma compañía. Es la misma compañía, el mismo banco. Correcto. And it's a national test, so every nurse working in the United States must take and pass the test. Correcto. Y es un examen nacional y todos los enfermeros, americanos o no, tienen que pasar ese examen, ¿ok? Y la compañía que desarrolla este examen es una sola compañía única y lo hace a nivel nacional e internacional inclusive, ¿ok? Muy bien. Algo no me quedó muy claro, Nelson. Yes. Lo que no me quedó bien claro es si tengo un DNA degree y tengo el NCLEX y después tengo un BSN degree,
I have to take again the NCLEX or no? No, it's No. once for Oh, great. What? All right, thanks. Okay. Adreina, adelante. Hola Nelson, hola a todos, buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Hay unas fechas específicas para presentar el examen o de acuerdo a, digamos, como ustedes nos vayan viendo, pues se programa, digamos, en cualquier día del año o en cualquier mes del año o si hay unas fechas específicas? Okay, Andreina is asking if there is specific dates to take the NCLEX. The answer would be like you can schedule the NCLEX almost every week, all year long. There is no like specific month of the year or a specific season. You can schedule you will have availability to take the exam almost 3 to 4 times per week in every single place where this company has an office. Entonces la respuesta es, no tienes que esperar ninguna fecha específica, más o menos hay a veces hasta 3 o 4 fechas para presentar el examen en una misma semana y siempre donde esté esta compañía hay disponibilidad durante todo el año. Quería decir que a Adriana Pérez me envías, ya te compartí el libro que me lo pediste. Edith Robles, adelante. Edith. Ok. Alba, adelante. Sí, buenas noches con todos. Buenas noches, Alba. Tengo 2 preguntas, pero la una ya la contestó. Yo también quería saber la cuestión del examen, cómo podemos ingresar a la plataforma y como ya nos acabó de mencionar que podemos hacer a cualquier día de la semana, sino que a qué plataforma debemos ingresar. Y en el caso de que no aprobemos, en mi caso que el nivel yo tengo bajo, tengo que seguir el curso y desde cuándo iniciaría el curso. Okay. The first part was where you can go to schedule, right? ¿Dónde debes ingresar para agendarlo, cierto? Por favor. Okay. That's part of the advisory process. We will let you know when, and one of the advisors will sit down with you and that person will schedule and do the payment with you. So we will tell you at the moment that we are sure that you are, in the right moment to take the test. Nosotros los acompañamos en esa creación de esa cuenta. Alguien se va a sentar contigo, va a ingresar a la plataforma y te va a ayudar a que hagas el pago y posteriormente agendes el examen. Eso forma parte del servicio que nosotros les extendemos a ustedes. ¿Cuál fue la otra pregunta? Qué pena. ¿Desde cuándo? El otro sería, si no aprobamos el curso, ¿cuántas oportunidades tenemos? Okay, so the next question, how many times can I take the NCLEX? You can, it depends on the Board of Nursing because most of them will allow you to take the test 3 times. If you don't pass it, you will have to take a course with the Board of Nursing because they don't want you to fail. They want to help you. They want you to succeed, to pass the NCLEX. So you can try those 3 times and then you will have to take a course with them, but they will allow you to do the test after that. Entonces, en la actualidad, eso cambia dependiendo de la UAS de enfermería, pero con la que nosotros estamos trabajando, te dejan presentarlo 3 veces. Si a la tercera no lo pasas, tienes que hacer un curso adicional con ellos. Porque ellos quieren y les interesa es que tú apruebes el examen. Lo otro es que por eso mismo es que estamos utilizando tantos filtros y tantas plataformas y tanta cosa, es porque queremos también que ustedes pasen el examen a la primera. Entonces yo siempre digo a las personas,
No, es decir, es que esto ni siquiera debería existir en nuestro vocabulario. Vamos a presentar el examen y lo vamos a pasar a la primera. Siempre prepárense para eso. Y para eso existen las herramientas. Y si vemos que tú no estás muy bien en el examen, si no estás sacando los puntajes que necesitamos, pues no te vamos a dejar agendar el examen todavía. Nelson, déjame adicionar algo porque hay un malentendido. Las personas no pueden decir, oh, por favor me dicen dónde puedo ir a tomar el examen. Eso no existe. El board de enfermería ya tienes que estar certificado y tiene que autorizarte a poder tomar el examen. No, así tú nos digas, ¿por qué no me dice dónde puedo ir a tomar el examen? No funciona así. Hay un proceso muy detallado donde tienes que certificarte primero, tienen que aprobarte para que te den permiso de poder agendar el examen e irlo a tomar. Entonces, aquellas personas que están preguntando, por favor me dice dónde puedo ir a agendar el examen, pues yo le puedo dar la página. Eso no significa que usted nunca la vaya a poder agendar. Hay un proceso, hay unos tiempos. Déjense en asesorar, que por algo nosotros conocemos el proceso mejor de ustedes. Hay tiempos apropiados para hacerlo. Hay momentos en los que se deben hacer. Hay que saber cuándo están preparados, cuándo se hacen los procesos para que todo el proceso salga bastante bien. ¿Ok? Tengan eso en cuenta. No es que... Sí, continúa. Una pregunta que me enviaron. Una última pregunta, disculpe. Okay. ¿No tiene alguna bibliografía, algo que nos ayuden para seguir, como quien dice, por lo menos leyendo, algún libro que nos puedan enviar? Ya, Alba, cuando ustedes empiezan ya el proceso de asesoría y se reúnan con su asesor, nosotros les compartimos esa información. Generalmente. Lo único que les pedimos es el correo electrónico, ojalá de Gmail, porque con otras cuentas tenemos problemas para compartirlo. Pero generalmente si en la primera reunión con tu asesor vemos que tú tienes las ganas y quieres hacerlo, nosotros inmediatamente en esa primera reunión les compartimos el libro. Ya, ok, muchas gracias. Thank you. I got this question. It says, once approved, does the NCLEX expire? Oh. What do you say? The answer is, the NCLEX, no, the NCLEX never, you just have to update your license. Ajá. El NCLEX no expira. Es un examen que afortunadamente lo presentamos una sola vez. Y obviamente la board de enfermería, donde hacemos el proceso, guarda el resultado. Y ellos tienen ahí ese resultado oficial. I took my NCLEX 9 years ago, and luckily I have not had to take it again. That's great. Amanda lo tomó hace 9 años y no ha tenido que volverlo a tomar. Yo lo tomé I took mine 5 years ago. Yep. Y el mío yo lo tomé hace 5 años. The question is, what happens if you take the NCLEX and you never get your license? It happened to me too. I think that's the key question. No sé si la quieres traducir. ¿Qué pasa si apruebas el examen y nunca tienes tu licencia? It doesn't really happen in real life, because when you approve the NCLEX, you deserve your license. So in my case, it happened to me when I did the process, because I didn't have any advisor. I did the process through Florida, and I approved my NCLEX with Florida Board of Nursing. But I didn't have social security number, so they said, you cannot have license in Florida if you don't have social. But as Amanda said, that we take the NCLEX once, forever. So I did some administrative paperwork and stuff, and at the end, Missouri gave me my license. So what I did was just transferring my paperwork from one state to the other, to the one that would allow me to get my license without social security number. Entonces, en estos casos, una vez uno aprueba el NCLEX,
tú tienes derecho a la licencia. Y por esa razón es importante tener ¿cómo se dice esto? Un advisor, un consultor o alguien que un asesor. Asesoría. Ajá. Asesor. Por eso es importante el asesor, la asesoría es importante. Para que no les pase eso que me pasó a mí. Inicialmente saqué mi licencia a través de Florida y me dijeron no te podemos dar licencia, entonces lo que tuve que hacer fue un proceso administrativo para cambiarme de la Florida a Missouri, que fue el estado que finalmente me dio la licencia. Pero este tipo de problemas los estamos evitando con esto, con la asesoría. Con esto que nosotros hacemos, les estamos ayudando para que eso no les pase. David, I know we're having a great conversation, but we'll probably want to get a couple more questions in, and we might have to have Nelson come back and talk a little bit more about the NCLEX. I know we haven't even touched on half of them. Ya, muy bien. Vamos a contestar un par de preguntas más. Este es un tópico que vamos a volver a presentar en unas semanas, porque ya sabemos que es un tópico que mucha gente le interesa, pero obviamente, porque siempre hay muchísimas preguntas y mucho más por explorar, vamos a contestar un par de preguntas más y lo dejamos ahí por esta noche y les prometemos que vamos a agendar otra, como lo hacemos con frecuencia con muchos de estos tópicos, lo volvemos a agendar en un futuro cercano. Tenemos otra sesión sobre el examen del NCLEX. Maribel, adelante. Maribel. Okay. Buenas noches. Buenas noches, Maribel. Sí, mira, la verdad, pues yo soy nueva. Me gustaría que, no sé si es en esta sesión en donde explican como qué es lo que ustedes dentro del paquete que ofrecen. Dentro de eso quería saber, pues la verdad mi nivel de inglés es muy bajo, pues yo creo que el obstáculo más grande que tenemos, digamos, los que estamos en Latinoamérica es el idioma. La barrera más grande que tenemos es el idioma, porque en sí el conocimiento uno dice, bueno, uno se prepara 2, 3 meses, pero el idioma es como el gran temor que yo tengo. No sé, en esa parte, ¿cómo ustedes los pueden ayudar? Ok, Maribel, te acabo de mandar por tu chat. Nosotros tenemos todos los días 2 sesiones diarias de reuniones informativas donde te contamos todos los detalles del programa, cómo ayudamos con el inglés, cómo ayudamos con toda la preparación, cómo ayudamos a que te certifiques, cómo ayudamos a que te prepares para el NCLEX, cómo te ayudamos a que pases el NCLEX, a que pases el TOEFL. Y más importante es que te hacemos la oferta laboral, te traemos a los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, bueno, yo sé que muchos de ustedes ya han atendido, pero por favor ahí te estoy dejando información sobre la reunión informativa. Si alguien más la quiere, mándenme un chat y les mando el enlace, agenda o entre a las reuniones que aparecen en los grupos. ¿Ok? Ok. So we want to go ahead and thank Nelson so much for his time tonight and giving us so much great information about the NCLEX. And I know we have not touched on all the questions. I know there's so many outstanding questions. And I promise we will get to them, because I promise I will book Nelson for another Wednesday night to come back and talk more about the NCLEX. That I will promise you all. He will be back. Okay. Thank you, Amanda. It'll be yours, the translation, David. It's not mine. Queremos, como siempre, agradecerle muchísimo a Nelson. Les prometemos que los vamos a traer nuevamente en las próximas semanas a charlar mucho más sobre el NCLEX y obviamente en muchos otros temas. Yo sé que algunas personas se quedaron con algunas preguntas en el tinterillo, pero para eso estamos. Siempre nos pueden mandar cualquier información que ustedes necesiten y con eso, con muchísimo gusto, les ayudamos. Hay un par de personas que me están enviando el correo para que les mande alguna información. Por favor, háganlo en los próximos minutos antes de que yo cierre la sesión para que me quede aquí y yo pueda grabar esos correos. Joana Gil, por favor, me mandas tu información también. Te lo agradezco. Y con eso acabamos esta noche. Muchas gracias a todos. Les agradezco mucho el haber venido. Oh, Amanda. Sí. Amanda, guess what I'm going to ask you. Amanda, ¿qué le voy a preguntar? Here we go.
we're all excited to know what next week's topic is. So here it is. If you guys are interested to learn more about some of the hospitals that we are hiring for, next week I have the CNO, the Chief Nursing Officer from Griffin Health. She's going to come talk about her hospital and the community that she supports. Okay. Como yo les cuento a ustedes con alguna frecuencia, aquí en estas sesiones de los miércoles hablamos de muchísimos tópicos. Uno de los tópicos que traemos con alguna frecuencia es que invitamos a los hospitales a que vengan a contarles sobre ellos quién son, qué hacen y todo lo que tienen. La próxima semana tenemos invitados. Por favor, atiendan porque esto es tan importante como prepararse para el NCLEX. Hemos invitado a uno de los hospitales, Griffith Hospital, la vicepresidenta y un grupo de supervisores y directores del hospital nos van a acompañar la próxima semana. Van a contarles a ustedes ellos quiénes son, ellos que están reclutando, por qué estamos tan interesados en que ustedes vengan a los Estados Unidos. Así que por favor estén atentos y vengan a nuestras charlas de todos los miércoles, mismo enlace, mismo horario, así que les agradezco a todos. ¿Ok? Thank you everyone. Muchas gracias Nelson, Amanda, everyone. Muchas gracias por venir. Nos despedimos. Vamos a cerrar la sesión. Tengan magnífica noche a todos. Thank you. Good night, everyone. Buenas noches.